vacío, pero poder vaciado, y por eso es público. Porque cuando estaba ocupado por el rey, nadie más lo ocupaba. Ahora, ¿quién lo ocupa? Pues, obviamente los que se integran. Déjenme quitar las notificaciones que están sonando aquí. Ya. Leti, perdón, no me di cuenta y no te pregunté, ¿tienes algún problema en que grabemos la sesión? Ah, no, para nada. Y, Bueno, no. bueno, y disculpen ustedes porque no le pregunté antes y apenas voy a empezar a grabarla ahora. Pero bueno, pues ya ni modo. Ah, bueno. Ok. En este instante están presentando nuestro posgrado. Sí. En fin, sigo. No, lo estoy viendo aquí en pantalla. Disculpen si tantito, en algún momento les pido un segundito, porque sí se juega Está ahí bien, un... paramos la grabación y vemos si... Porque es un 5 minutitos, pero yo les digo en qué momento. Bueno, Vale, bien. a ver, lo que quiero es ponerles, es decir, ustedes pregúntenme cuando quieran, e interrúmpanme en función del texto o no, pero lo que quiero mostrar, el texto lo que quiere mostrar es cómo se fue construyendo esa idea de ciudad. Polis no es democracia automáticamente. Polis puede ser una oligarquía. Pero lo que indica la polis, es decir, lo político, es que se comparte entre varios la función judicial y deliberativa. Eso es lo que dice Aristóteles que es la política. Compartir la función judicial y deliberativa. Ahora, ¿entre cuántos se comparte? Eso modifica si estamos hablando de una oligarquía o estamos hablando de una democracia, o inclusive si estamos hablando de una tiranía, con todas las dificultades que tiene hablar de una polis tiránica. Pero acuérdense que la hay, que son de las grandes críticas que hay en la tragedia griega, ¿no? Esos tiranos no son el autócrata egipcio, no tan así, pues, ¿no? Pero sí es importante que lo consideremos que por ahí va un poco la... Bueno, entonces, el punto es que cuando ustedes están discutiendo lo político, en ese sentido, Maite, yo diría que sí estamos hablando de una sinonimia con lo común. Cuando hablas de lo político, en el sentido clásico del término, porque lo político se refiere a lo que nos concierne a todos los que habitamos ese mismo espacio, ¿no? Pero, como para la grecidad, hay una sinonimia entre la colectividad y el ciudadano, o la ciudad, como lo quieras ver, en el sentido de, por eso dicen, donde estén los atenienses, ahí está Atenas. Esa es la parte muy interesante. Es decir, donde quiera que vayamos a acampar, ahí está Atenas. Por eso la asamblea se puede reunir de distintas maneras. Esa es la idea que hay justamente de esta concepción de lo público como lo común. La pregunta sería en este caso, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo privado, ¿no? Y lo privado es lo concerniente estrictamente al campo del oikos, o sea, de la familia, de la casa familiar. Pero Leti, Todo lo entonces, demás... perdón, a ver, entonces lo político es este compartir entre varios la función judicial y deliberativa. Y estás diciendo que eso político es simultáneamente lo público y lo común. O sea, habría una identificación de los tres términos en Grecia. Y En eso, ese primer momento sí, y esa es la lectura que tuvo la Escuela de París inicialmente. okay. Ahora, ¿cuál es el matiz que haría Loró? El matiz que está haciendo Loró es que sí, será muy común, será muy público, será muy lo que tú quieras, pero lo que está sucediendo en esa discusión es la tensión propia de una heterogeneidad constitutiva. El problema es que hubo un momento en la Escuela de París que pareciera que todo era homogeneidad. ¿Sí? Sí. Y eso da una mala idea o una falsa idea de los conflictos que estaban ahí. Inclusive de esta idea de como que las discusiones eran meramente racionales. ¿No? A ver, no racionales, perdón. Bueno, sí racionales, argumentales, pues.
Hay un ejemplo, no sé si lo puse en este texto, la verdad ahorita no lo tengo fresco, es el famoso juicio de las Arginusas. En ese juicio se quiere condenar en bloque a todos los generales por los soldados que murieron en el combate y los supuestos náufragos que los generales abandonaron en la batalla. Y se hace una condena a muerte en bloque a todos los generales. Esto era, en sentido estricto, constitucionalmente ilegal. El que lo dice es Sócrates, al que no le hacen, por supuesto, caso. Y lo que nos cuenta Tucídides es cómo hicieron un montaje de ese juicio. El montaje consistió en llevar a supuestos náufragos que dicen que los que iban muriendo gritaban que juzguen a los generales. Así no está narrado, como si fuera un teatro. Y llevaron a viudas así llorando y entonces lo que dice, es para el tema que ustedes quieren de sacar de las emociones en lo político, cómo logran juzgarlos a muerte a todos de manera en bloque, aunque era ilegal, porque generaron un ambiente emocional en la asamblea. ¿Quién los juzga? Pues juzga todo, el pueblo pobre y el pueblo no pobre y todos, ¿no? Porque pueblo es cuerpo de ciudadanos. Y que eso es convencional. ¿Qué es un ciudadano? Un varón adulto libre, en un primer momento. Después, ateniense, por padre y madre. Se irá restringiendo la ciudadanía o ampliando según las conveniencias del momento de la guerra, pero inicialmente el ciudadano era el que podía pagar su armamento. Y después se fue ampliando a los remeros. Entonces entra un pueblo pobre. Hay unas narraciones extraordinarias donde están en la asamblea cuando la asistencia a la asamblea se pagaba, esto con Pericles, y se paga para tratar justamente de paliar las diferencias sociales. Es decir, alguien que por dejar su día de trabajo para ir a la asamblea puede morir de hambre, ¿no? Pues entonces por eso le pagaban la asistencia a la asamblea. Bueno, ese, pero igual es un pobre, estaban condenando a ostracismo a uno de los jefes, que no sabía escribir, y le dice al otro, ponme aquí el nombre de ese, ¿no? En la ostra que ese iba a poner. Y le dice el otro, ¿por qué lo haces? Porque se dice que es un pedante. Esas son las lógicas de un pueblo resentido, de tal. Entonces, para quitarnos la agresividad esa maravillosa que nos han vendido, ¿eh? Porque el milagro griego se nos ha sentado en el hueso. Y yo creo que habría que moderarnos sobre el milagro griego para entender la política. Cuando menos es, bueno, también para la filosofía, pero para entender el tema político me parece fundamental. Entonces, el punto es, en ese sentido, que tú estás construyendo lo político como lo común de manera equivalente. La pregunta es si realmente es así. Si realmente lo puedes sostener, porque lo común, el bien común, ¿cómo lo resguardas? ¿Y cómo lo construyes? Esta sería la pregunta, que está por debajo de muchos de los temas que se están discutiendo aquí. O sea, lo que se decía aquí es que la ciudad... Perdón, te interrumpa un momentito. Pero entonces aquí hiciste otra vez una identificación, lo común y el bien común. Aquí no puedes separarlo, Maite. Ok. La idea de Grecia es que hay... Lo común es lo que nos hace o nos beneficia a todos como ciudad, ¿no? Te pongo ejemplos que pone el propio Aristóteles. Vamos a discutir si vamos o no a una guerra fronteriza. ¿Quiénes participan en la toma de decisión? Todos los ciudadanos, menos los de la frontera. ¿Por qué no intervienen los de la frontera? Porque se dice que ellos, por estar en la situación directamente concernidos, pueden no preocuparse por el bien de todos y tomar decisiones por interés común, particular. Estas cosas, a ver, yo sí creo que hay que entender que los griegos tampoco eran ingenuos, ¿eh? Hay muchos elementos normativos, inclusive
de pena de muerte Ujú. cuando es necesario y de castigos muy fuertes cuando se ve que esta idea de que quien habla va a hablar con franqueza, todo este estudio que hace al final de su vida Foucault sobre la parresía, ¿no? Parresia, todo ese estudio es, a ver, vamos aguantándonos, ¿no? Porque hay formas de mostrar que tu discurso puede tener segundas intenciones. Y si yo demuestro que nos hiciste votar algo ilegal Ujú. para sacar tu propio beneficio, tú puedes ser condenado a muerte. Ujú. ¿Me explico? Sí. Porque eso ya es muy democracia. La democracia ateniense funcionó bajo el principio de que el pueblo decide, el pueblo puede equivocarse, el pueblo puede rectificar. La rectificación de la toma de decisiones es uno de los elementos fundamentales en Grecia antigua. Bueno, sobre todo en Atenas. La Atenas democrática ese principio lo tiene muy claro. El pueblo decide después de qué? De debatir, de discutir, etc. Pero ustedes piensen que las asambleas duraban días. La toma de decisión asamblearia tiene muchos problemas que hay que discutir. Muchas virtudes, pero muchos problemas que hay que discutir. Normalmente no se quería el voto, se quería el consenso. Ujú. Se quería llegar al acuerdo unánime. Eso es lo que se quería, preferentemente. Si había que llegar al voto, bueno, se llegaba al voto. Eso no significaba que se aplaste a la minoría, sino que se considera que esa minoría acepta por el momento que la mayoría toma una decisión porque ha considerado que esa es la decisión buena. No significa que esta propuesta minoritaria no pueda ser reconsiderada en algún momento si la propuesta mayoritaria no muestra sus fortalezas, por decirlo de alguna manera. Pero se busca la unanimidad. Pero el voto tenía sus problemas porque los votos eran a mano alzada normalmente. Y el voto a mano alzada, por ejemplo, cuando querían hacer trampa algunos en estos mecanismos que todos sabemos de la perversión de la política, lo querían hacer de noche, ya cuando no se veía muy bien, ya cuando puedes contar como se te dé la gana. Y entonces había que retrasar los procesos de voto, ¿no? Piensen ustedes que estamos hablando de una población que podría en muchos casos llegar a 30,000 ciudadanos, ¿eh? Estoy hablando de ciudadanos. Ya no les hablo de la población que no es considerada ciudadana. Y que para lograr un quórum para ciertas votaciones, bueno, ciertas decisiones fundamentales como el ostracismo, se necesitaban 6,000 ciudadanos. No es cualquier cosa. Estás planteando, digamos, una proporción bastante equilibrada, pero necesitaba 6,000 reunidos en la asamblea, ¿no? Estos son los grandes temas. Estamos hablando de la democracia directa que no es la nuestra. ¿Sí? Aunque nos suene 6,000 como muchos, pues son poquitos, ¿no? ¿Quién pensaría en una democracia directa en 120 millones, por más que le pongan la restricción que quieran ponerle ustedes de la participación? Pero insisto, la polis es entendida de esa manera, como la ciudad, pero la ciudad es como lugar de encuentro. Insisto, no se entienda la ciudad solamente como territorio o algo por el estilo, porque entonces no nos va a funcionar el mecanismo de análisis, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentran los ciudadanos? Pues se encuentran en las instituciones políticas que ellos establecen, ya sea el lugar del juicio, o sea, el lugar de la justicia, la ELIA, o estamos hablando de los tribunales, o estamos hablando de la asamblea, o estamos hablando de los momentos en que efectivamente hay un encuentro en un lugar de toma de decisión. Pero fundamentalmente es la iglesia, que es la asamblea, y los tribunales de justicia. Esos tribunales tienen una virtud, nosotros le llamamos insacular, ellos le llamaban por sorteo. Entonces, como verán, aquí tenemos un gran tema que no es, que bueno, que es un tema de contemporáneo de discusión, si tenemos que hablar de expertos en política, ¿no? Porque en el caso de la democracia, uno tendría que decir que no hay expertos en política, hasta el propio Platón dice en algún momento
que quien mejor sabe lo que le conviene es el que lo usa, ¿no? Quien usa, digamos, vamos a jugar de esta manera, quien usa la ciudad, pues el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿quién debería de intervenir? Pues el ciudadano. Este es el planteamiento más claro y evita la concepción de expertos. Por supuesto, Platón no estaría de acuerdo en eso, como bien lo sabemos, ¿no? Pero para la concepción de la política, ahora sí, de las formas de gobierno antigua, pues tiene que participar en el tema de lo político, es decir, de lo que nos es concerniente a todos, pues tienen que participar todos los ciudadanos en la discusión. ¿Cuál era el planteamiento? ¿Cuál es el planteamiento ideal? Permítanme llamarlo así, como una ideal, kantianamente hablemos, como un ideal regulador de la forma de la conversación. Pues se supone, cuando menos Protágoras así lo plantea, que se pongan las dos posiciones ante la mirada de todos en disputa, se den los argumentos a favor y en contra, y en teoría, entre ciudadanos, que ahorita voy a ese punto, que son amigos. Esta es una idea de la amistad civil, porque así lo entiende la agresividad. Se asume que el otro, cuando menos, estará dispuesto a revisar sus propios argumentos si los míos son más fuertes, más convincentes, mejor construidos. Entonces, este es el ideal. Como ya les mostré, hay más de un ejemplo histórico donde esto no se da. Hay uno muy interesante que se dio con la isla de Mitilene, que se iba a rebelar contra pues este imperialismo ateniense muy, muy potente, pues. Se rebelan y en una reunión de asamblea deciden que se van a mandar remes con, obviamente, soldados ciudadanos, remeros, a matar a todos los rebeldes de la isla de Mitilene. Se mandan esos remeros. 2 horas más tarde, ya calmada la situación de la asamblea, ya sin el ardor y la pasión inicial, se reconsidera la decisión y se dice que no, que es una barbaridad lo que están decidiendo, y se mandan unos segundos remeros a parar a los primeros, porque eso no lo podían hacer. Afortunadamente, esta reconsideración fue victoriosa. La de los generales no, porque cuando rectifican ya los habían matado, entonces ya esto era por demás, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles, esto es la parte interesante, porque lo que estamos ubicando es que no hay verdad en la política. La verdad es una construcción, unos acuerdos, y esos acuerdos pueden ser rectificados. Esta es la idea clásica, sobre todo de la democracia antigua. Hegel la expone de manera sensacional. O sea, dicen, la democracia es el lugar donde se pone en juego el interés, la pasión, la razón, por supuesto, pero todo se pone en juego. Y ahí está. Ahora, ahí sí yo digo como Loró. ¿Quién tenía la posibilidad de debatir? No es lo mismo aquel aristócrata que puede pagar por una formación para manejo de la retórica, que un ciudadano pobre que ha aprendido, no estoy diciendo que no, de manera informal por lo que escucha, por lo que ve, por lo que oye, esa retórica. Lo que Loró quiere mostrar es que aquello que parece la igualdad ciudadana, en realidad esa isonomía que se asume, esa isegoría, el ise, el isoy, de hablar de igualdad de derechos del voto, de la palabra, de bla, 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 en realidad es desigual. Porque nunca la ciudad antigua promovió la igualdad económica, la igualdad social. Solo la igualdad en la participación de los temas judiciales y deliberativos, que es como define Aristóteles el tema de la política. Entonces, Loró lo que está haciendo, este es el segundo momento de la Escuela de París. La primera Escuela de París fue hacia Grecia, quizá yo debería haberles explicado esto al inicio, buscando lo que nos distingue, buscando su especificidad. Eso tenía que ver con que estaba deslindándose de ciertos usos que se hizo, usos alemanes, de buscar en Grecia la justificación del modelo ario, del modelo germano y pues del nazismo, obviamente.
Y en ese sentido estaba deslindándose. Entonces, esta escuela de París, la escuela histórica de París, lo que hizo fue eso. Entonces, estaba viendo qué les era propio. Un poco para decir, a ver, si yo me acerco, ¿cómo me voy a acercar? Si busco semejanzas nada más, no voy a lograr entender. Entonces, tengo que buscar las semejanzas y las diferencias, ambas cosas. Loró pone el acento en la otredad, en la alteridad. Y dice, sí, todo lo que tenemos de griegos, pero todo lo que no tenemos de griegos, porque si no, no se entiende la actual política de nosotros. Esta es la parte que creo que, por eso creo que la discusión hay que como tenerla muy clara. ¿Qué de griegos tenemos o seguimos teniendo y qué no tenemos de griegos? Empezando por que no estamos hablando de ciudades pequeñas nunca. Y que de esta disposición de lo común, pues tampoco está establecido así. Ahora, habría que discutir, como lo hacen algunos autores contemporáneos, si esta propuesta de las formas de organización y discusión no se podrían replicar en el sentido piramidal, ¿no? Construyamos esas bases de comunidad micro en distintos niveles del campo de lo social y así podrías intervenir en un fluido que va del centro hacia la base y de regreso. Pero bueno, esa sería una discusión que uno podría traer a presente en función de la discusión de la comunidad antigua, de la ciudad antigua, ¿no? Pero sí hay una sinonimia entre ciudadanía y comunidad política. Eso en la antigüedad es así. E insisto, la idea de lo común es del bien común, los que nos concierne a todos. Lo que habría que marcar es el tema, insisto yo, de las desigualdades o de la homogeneidad, como lo quieran tratar, pues, ¿no? Yo creo que esa primera Grecia idealizada, pues tendría que ser discutida, ¿no? Y si se fijan, por ejemplo, yo creo que el parámetro de Hegel, que es moderno, no la idealiza. Aunque indudablemente la considera un referente, al meter todo este tema muy propio de esa modernidad, de hablar de pasiones e intereses y no solo del campo de la razón, ¿no? Aunque Hegel, por supuesto, me van a discutir ustedes, esto es un momento del despliegue del espíritu absoluto, bla, bla, sí, sí. Pero en la historia, digamos, de la filosofía, que es lo que él está haciendo, sí tiene una concreción de historiografía política muy relevante desde mi punto de vista. Él explica, por ejemplo, la disputa entre sofistas y Sócrates en función de esta concepción de la construcción de lo subjetivo, de cómo entiendes el individuo, el ciudadano, ¿no? Que es un tema que aparece en Arendt, y supongo que lo habrán discutido, ¿no? Y que le ha sido criticado a Arendt, ¿no? Porque Arendt parece privilegiar la idea de libertad política a la idea de libertad individual. Y la intimidad individual sí está presente, tan está presente que liquida en muchos momentos y pone en entredicho esa idea de lo político general, ¿no? Sí, Pero perdón, bueno, perdón, ¿te refieres a que la idea de libertad individual en el mundo griego? ¿Te refieres a eso? No entendí sí, bien. sí, sí, O sea, la crítica que se le ha hecho a Arendt es el es énfasis, por su lectura a la antigüedad. sí, porque hace un énfasis fuerte en la noción de libertad política y pareciera que dice tal cosa como libertad individual no existía en la Grecia. Ok, ese es un punto muy interesante. Sí, hay una discusión con Fisetti que me parece que yo retomo en otro momento del libro, pero bueno, si quieres ese luego te lo paso, pero no está ampliada, pero el día que quieran podríamos analizar cuáles son los puntos que están en disputa ahí, ¿no? Porque eso es tanto como pensar que lo único que importaría sería la libertad política. Y no es así. O sea, y justamente lo que atraviesa, que es lo que está diciendo Loró, es que el interés individual estaba permanentemente pegando en el interés de lo político y estaba permanentemente poniendo en entredicho la idealización de la ciudad una. Ella habla inclusive de los discursos, ¿no? Sí. Se levanta un orador y habla, la ciudad. Conviertes a la ciudad en un sujeto, con una decisión y un campo de interés. Uno. Este es un tema fundamental. Porque entonces dice ella, en ese momento queremos, con esa posición de la ciudad, como desdibujar que la ciudad
son como, permítanme jugar como contemporáneamente, son las ciudades en la ciudad. Somos grupos, intereses, modos de vida, formas de concepción, necesidades, permítanme decirlo hasta así. Entonces dice ella, ¿cómo? Cuando el discurso sale, el discurso pericleo, ¿no? El famoso discurso en honor de los caídos en la guerra. Yo lo señalo ahí. Fíjense, hablamos de los atenienses, sin nombre y apellido, sin nombre y apellido. Y dice ella, ¿por qué? Que es un debate con los trágicos también cuando dicen que los persas sí hablaban de nombre y apellido, o sea, de individualidades. ¿Por qué les quitas? O sea, ¿por qué hablas de los 300 espartiatas, por más que tengan a Leónidas en la concepción? Porque son un uno. Porque lo importante no es la acción individual, sino la acción común. Esa es la idea de falange en la grecidad. Sí. Esa idea militar, porque además son soldados, ciudadanos. La falange es la línea recta, todos igualitos. No sé, ¿vieron la película ¿Cuál? de los 300, ¿no? Esta que retoma esta famosa serie animada, el cómic de Schneider, sí ubican de la que estoy hablando, Leónidas. Sí, de la guerra de las Termópilas. Exacto, de la guerra de las Termópilas. Si recuerdan a un personaje fundamental que es Tersites. Tersites es como un gnomo jorobado, ¿no? Que se acerca a Leónidas para decirle que quiere combatir con ellos en la guerra. Leónidas ahí le explica por qué él no puede entrar. Y le dice, tú nos vas a hacer vulnerables. Digo, está chaparro, enjuto. Entonces dice, no vas a poder levantar el escudo al mismo nivel que todos, que esa es la idea de ciudad, para defender la ciudad. Tersites obviamente se enoja, traiciona, se va con Jerjes, etcétera, ¿no? Pero el tema interesante es esto, o sea, lo que te está diciendo, mira lo que es la ciudad, es el codo a codo, el cuerpo a cuerpo. O sea, la ciudad es un cuerpo, uno, junto, que la vulnera. Alguien que no juegue al mismo nivel. Esta es un poco la idea. Y es no solo es una metáfora, es la simbolización concreta de lo que es la ciudad, la falange. No sé si me están siguiendo. Sí, y la falange... No creo que sea la nuestra. Yo por eso les digo, no estoy idealizando, solo estoy diciendo que creo que ya no es nuestra esa concepción. El individualismo contemporáneo, lo que siempre no sé, nunca sé cómo pronunciarlo, coreano derridiano, ahora que habla de la desaparición de los rituales, tiene toda la razón en decir que nosotros hemos perdido todo este juego de lazo de convivencia y de pertenencia porque no tenemos ritualidad. Eso en la grecidad sí. Quien hablaba se ponía una corona en la cabeza. Tener la corona era respetar el turno de habla. Imagínense ustedes, es un acto simbólico, es el orador, es el momento al que se le da la palabra, que no es cualquier cosa, es su turno, porque hablas por la ciudad, ¿no? No hablas como Juan López, hablas como la polis, la que está hablando. Esa parte es extraordinaria. No creo que sea, si uno analizara la Cámara de Diputados, te das cuenta que no es así. En todo caso, les notas el gesto grupal, a lo mucho, pero nunca les notas el gesto ciudadano en este sentido de comunitario de uno solo, ¿no? No sé si me estoy más o menos explicando o ya me estoy yendo para otro lado de mis preocupaciones, ¿no? Bueno, sí, quiero darles a entender que esto es algo que vengo trabajando, pero vengo reflexionando en los últimos años. Mi preocupación por construir un léxico tiene que ver con la preocupación de saber cómo poder pensar lo político y la política. Pero construyendo un léxico que me permita entender, porque ¿qué entienden ustedes cuando dicen autoinstituyente? Cuando Castoriadis dice autoinstituyente.
¿Qué significa decir eso, no? Y Castoriadis, claro que lo tiene muy claro en la democracia antigua, porque él ubica muy claro que la democracia es trágica. Vamos, les explico. Bobbio dice en una parte que no hay forma de que la democracia pueda ser religiosa. O es laica o no es democracia, dice Bobbio. Estamos hablando de un concepto que digas, úchale, pues entonces, ¿qué pasó con la democracia antigua? Que tiene tanta sacralidad, que refiere a tanto Dios patrono, o sea, que tiene mitos de autoctonía, donde estás diciendo que una Atenea, que es la diosa virgen, es la diosa patrona de Atenas, porque de ahí cuidó al hijo nacido Erictonio de la tierra. O sea, todo ese mito de autoctonía, y que sin él no podrían explicarse. Solo la autoctonía permite romper el lazo biológico familiar para hacer un lazo político, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, si yo le creo a Bobbio, diría, bueno, entonces la democracia antigua no es democracia, en la medida en que tiene tanta sacralidad, ¿no? Y el planteamiento que tiene Castoriadis es que la democracia es trágica. Y la tragedia siempre significa enigma, no ateísmo, enigma, que no es lo mismo. Los dioses hablan, claro que hablan. Ahora vamos a ver qué entiendes, ¿no? Y según lo que entiendes e interpretas, marcas los derroteros de tu vida. Edipo entendió que había que dejar a la familia, ¿no? Y abandona a los que cree que son su familia y acaba matando a su padre. Eso que Aristóteles habló como la agnoia, ¿no? Como la ignorancia radical, lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Bueno, esa es nuestra condición mortal y falible y vulnerable, ¿no? Pero la pregunta es un poco eso, ¿no? Entonces, sí se puede ser una democracia con una concepción de lo sagrado, como religiosa en el sentido ¿no? Religatio. ¿Qué nos une? Nos une la misma creencia, nos une la misma valores, nos une la misma concepción de mundo, etcétera, etcétera. Por ahí va la discusión, y por eso dice que es autoinstituyente. Porque es revocable, porque va marcando sus propias pautas, porque considera sus propias creencias, las resguarda. Hay ritual, por supuesto que hay ritual, rememoración, en fin, todo lo que implica una sacralidad, que no la tenemos, según yo, contemporáneamente. Y yo creo que inclusive en la toma de posesión de López Obrador ese fue el intento. Está mostrando una sacralización del acto de la toma de poder, ¿no? El traspaso de un poder de mando, que tiene condiciones específicas de honorabilidad. En la grecidad, la idea de amistad cívica significa el honor de la palabra dada, ¿no? Hay compromisos que hemos sellado, nosotros los firmamos, ellos los dicen. O se representaban en símbolos, ¿no? Cada quien se lleva una parte que luego vuelven a cruzar, esa es la noción misma de simbolón, ¿no? Esa idea de al amigo, es amigo digno de confianza, no es amigo íntimo, es amigo cívico, ¿no? Quien lo entienda como amistad íntima no está entendiendo nada. No necesito ser tu cuate carnal, solo necesito reconocerte como perteneciente a la misma comunidad que yo para otorgarte el derecho a la palabra, el derecho a pensar diferente, el derecho a que dialoguemos. De eso se trata. Y el honor de respetar el acuerdo tomado. Hay una parte muy bonita en Hesiodo que dice que al que no cumpla con la palabra dada, se le expulsará del banquete. Y eso es así, como el término fundamental. Entonces, yo se les diría, se construye así, se construye en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo militar. La guerra es uno de los elementos fundamentales para articular ciudadanía, comunidad, por el periodo, ¿no? Yo creo que tenemos que entender eso. O sea, por eso esa alusión del general Nicias que dice, donde estén los atenienses está Atenas. Porque van construyendo comunidad, porque luchan por lo mismo, están dispuestos a dar la vida por los mismos valores, así sucesivamente. Bueno, ya me callo, ustedes saben, porque si no yo me entusiasmo con lo griego.